Greetings, dear students. Welcome to the English class. Comparison of adjectives. As in Spanish, when we want to compare people or things, we contrast their qualities or attributes by means of adjectives in their various degrees: equitable, comparative, and superlative. The form of the adjective expresses the intensity with which the qualities of people or subjects are given. You will also know the irregular forms of some adjectives in their comparative and superlative form. Entonces tenemos los adjetivos, la comparación de adjetivos. Hay tres tipos de adjetivos: los equitativos, comparativos y superlativos. Estos nos sirven para expresar la intensidad de las cualidades de la persona o de un objeto que estamos comparando. También conoceremos los adjetivos irregulares, que esa forma solo se utilizará con el comparativo o el superlativo. Equitable form. It is used to compare two or more things that are equal, or also when two things are unequal. Structures. A. Subject, to be verb, as, adjective, as, subject. For example, Dan is as tall as his father. B. Subject plus to be verb, negative, plus as, adjective, as, subject. For example, English isn't as difficult as Chinese. C. Subject to be verb, negative, so adjective, as, subject. That house isn't so big as yours. Entonces tenemos la forma equitativa, que la usamos para comparar dos o más cosas que son iguales o igual de desiguales. Tenemos la estructura, la A, para la oración positiva: sujeto, el verbo to be, dependiendo del sujeto, obviamente. Si es I, sería am. Si es he, she, it, sería is. Y si es they, you, we, sería are. As significa tan, el adjetivo más el otro as. Ese as significa tan como. Entonces en el ejemplo explicaríamos mejor. Dan is as tall as his father. Entonces Dan es tan alto como su padre. Luego tenemos dos estructuras más, que son las negativas. Hay dos formas de negar. Tenemos la negativa con el as y la negativa con el so as. Entonces con la B, la negativa número 1, tenemos sujeto, el verbo to be negativo, ya sea I'm not, isn't o aren't. El as, el adjetivo as y un sujeto. En el ejemplo, English isn't as difficult as Chinese. Dice, el inglés no es tan difícil como el chino. Y en la C, la última estructura, tenemos sujeto, el verbo to be negativo otra vez. En vez de usar el as, usamos el so, el adjetivo as. Que igual el so significa tan y el otro as como, tan como. Entonces en el ejemplo, that house isn't so big as yours. Aquella casa no es tan grande como la tuya. Next, comparative form. It is used to describe the contrast between two things. It shows the difference between each other, which with this type of comparison, we will use two types of adjectives, the short and long adjectives. Ok, con la forma comparativa la usamos para describir el contraste o la diferencia entre dos cosas. Y este tipo de comparaciones las usamos con dos tipos de adjetivos: los adjetivos largos y los adjetivos cortos. En cada uno de ellos, con los adjetivos cortos hay una estructura y hay unas reglas, y con los adjetivos largos hay otra estructura, pero si no hay reglas es más simple. Number 1, short adjectives. We have subject, to be verb, short adjective, plus er o er, than subject. Entonces, con el adjetivo corto, for example, she is poorer than I. We were bigger than her. Entonces, en la primera estructura, con los adjetivos cortos, colocaremos un sujeto, el verbo to be, el adjetivo corto y la terminación er, para decir que es más que. Ese er le da un más y el than significa que. Ahí decimos más que, para decir que es más que algo o más que el otro. Entonces, en el ejemplo, ella es más pobre que nosotros. El verbo poor, la terminación pusimos poorer con er.
Y el último, we were bigger than her. El adjetivo big le colocamos ER y este adjetivo es diferente, lleva una regla específica, bigger. Ven que doble G. Rules for short adjectives. Tenemos las reglas para los adjetivos cortos. A. Adjective form plus er, it consists of adding suffix er to the adjective. For example, old, older. Si se fijan, la primera es simplemente agregar er al adjetivo cuando es corto. El adjetivo old, viejo, le agregamos older, er, y es viejo, y el otro es más viejo. B. There are some that double the final consonant. The rule is the final consonant is double if the adjective has a syllable. It ends in a single consonant and this is preceded by a single vowel. For example, big, harder. Big, bigger, hard, harder. Entonces, la segunda es el adjetivo que es corto, que es como monosílabo, tiene una sola sílaba y que tiene una consonante al final y antes lleva una vocal. De esa manera es que lo vamos a doblar la última consonante. Tenemos el ejemplo del adjetivo big, que doblamos la G y le colocamos ER. Entonces, de big pasa a bigger. De grande pasa a más grande. Y hot, de calor o de caliente, pasa a hotter, que es más caliente o más calor. Y doblamos la T porque antes lleva una O, que es una vocal. C. If an adjective ends in Y, preceded by a consonant, its comparative form with the rule Y, E-R, o ear. Funny, funnier. Entonces tenemos que si el adjetivo termina en Y y antes lleva consonante, vamos a quitar la Y y colocamos IER. Y en el ejemplo tenemos funny, que es gracioso, y funnier, que es más gracioso. If the adjective is not preceded by a consonant, we add ER. Gray, grayer. Entonces, en cambio, si el adjetivo termina en Y, pero antes de esa Y solo lleva una vocal, no es una consonante, agregamos ER al final. Entonces, gris más gris. Gray, grayer. D. If an adjective ends in E, only add R. For example, nice, nicer. Si el adjetivo termina en E, solo la E, agregamos una R y quedaría agradable más agradable. Nice, nicer. Number 2. Long adjectives. Subject, to be verb, more, the long adjective, than subject. Con los adjetivos largos vamos a agregar la palabra more para decir más. Entonces, más que. No colocamos ninguna terminación al adjetivo, sino que colocamos la palabra more, ponemos el adjetivo largo y la palabra than. Va a ser una estructura un poquito más larga. For example, Lorena was more popular than you. Pete is more handsome than Jim. Tenemos Lorena era más popular que tú. Vemos el more, el adjetivo y el than. Y la siguiente, Pete is more handsome than Jim. Pete es más guapo que Jim. Vemos el más, el adjetivo y el que, más que. Superlative form. It is used to describe the best or the worst of something or someone. The will be used before the adjective. Ok, aquí en la forma superlativa es para describir lo mejor de todo o lo peor de todo. No hay comparación, se pueden comparar tres cosas, pero el mejor de todos ellos. Y vamos a utilizar la palabra de, que es el, será usada antes de todos los adjetivos. Number 1, short adjectives. Subject, to be verb, short adjective, est, complement. Con la forma superlativa, al adjetivo corto le vamos a agregar est. No hay reglas, ya que todos van a hacer lo mismo. Le van a agregar simplemente est al final. Por ejemplo, my dog is the biggest dog of all. He was the noisiest student of the classroom. Entonces tenemos el ejemplo, mi perro es el más grande de todos los perros o de todos. Y la siguiente, él era el estudiante más escandaloso del salón. ¿Ve? El más de todo.
Number 2, long adjective. Subject, to be verb, the most, long adjective, complement. Aquí en los adjetivos largos vamos a escribir la palabra the most para decir el más. For example, water is the most important fluid in the world. El agua es el fluido más importante del mundo. The next one, this restaurant was the most modern of this town. Este restaurante era el más moderno de esta ciudad o de este pueblo. Irregular adjectives. With the irregular ones, the same structure will not be followed, since they will be placed in the sentence as seen in the table of changes for the comparative and superlative form. Ok, con los adjetivos irregulares no vamos a seguir ninguna de las estructuras que vimos del superlativo y del comparativo. Ellos van a utilizarse de la forma que salgan en el cuadro de los adjetivos. Entonces tenemos un ejemplo. She is worse than him. Ella es peor que él. Vemos el adjetivo worse es malo. El adjetivo normal sin comparativo ni superlativo es bad. Cuando lo usamos en comparativo es worse y en superlativo es the worst. The next example. They are the worst of my friends. Él es el peor de mis amigos. Vemos el mismo adjetivo bad usado en comparativo y en superlativo. En el cuadro observamos que hay 6 adjetivos. Está bad, far, good, little, much, many. Bad en comparativo cambia a worse y en superlativo cambia a the worst. Far cambia a farther o the farthest o further, the furthest. Los dos son recibidos, están bien escritos y cualquiera de los dos es bien usado. Tenemos el adjetivo good, que lo cambiamos a better en comparativo y the best en superlativo. El adjetivo little, que cambia a less y en superlativo the least. Much y many, como significan lo mismo, en comparativo cambian a more y en superlativo cambian a the most. Ok, la evaluación que tienen que realizar de estos temas es un álbum ilustrado. Entonces, number 1, make an album using sentences and images. Tienen que realizar un álbum con la oración y al lado de la oración una imagen que tenga que ver con esa oración, obviamente. 6 sentences and images equitative, 2 puntos, 2 points. 10 sentences and images comparative, 7 points. 10 sentences and images superlative, 7 points. 6 sentences with the irregular adjectives, 2 points. And number 2, investigate the adjectives, short and long, and don't repeat any adjective. Ok, van a realizar el álbum usando las oraciones e imágenes. Entonces tienen que realizar 6 oraciones e imágenes de el equitativo o la forma equitativa, eso va a valer 2 puntos. 10 oraciones con sus imágenes del comparativo, va a valer 7 puntos. 10 oraciones e imágenes del superlativo, 7 puntos también. Y realizan 6 oraciones con los con los adjetivos irregulares y les va a valer 2 puntos. Aparte de esto, tienen que investigar los adjetivos cortos y adjetivos largos. No pueden repetirlos. Si se repite un adjetivo, queda eliminada esa oración. Eso vale 2 puntos. So, this was everything and bye bye. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganlo por el chat que yo les estaré respondiendo. Bye bye.